En el presente tutorial vamos a conocer cómo realizar la práctica número 8 utilizando nuestro programa Sniffy de VirtualRat, en el cual vamos a provocar una neurosis experimental en nuestra rata, ¿sí? Pues bueno, para eso les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la práctica número 8, la cual pues ya también está disponible en nuestra aula virtual, y posteriormente abriremos nuestro simulador y la realizaremos de manera breve. Bien, pues ya la tenemos en pantalla, la práctica número 8, que tiene por título Neurosis Experimental. Como ya es costumbre, sabemos que en la introducción vamos a recuperar al menos 5 conceptos relacionados con la temática de esta práctica. Recuerden que en la primera columna ponemos el nombre del concepto, en la segunda damos su definición y en la tercera ponemos algún ejemplo que hayamos investigado o sobre algo que hayamos observado durante la realización de la misma. El objetivo de esta práctica es que vamos a provocar una neurosis experimental, en este caso a nuestra rata virtual, con un proceso similar al que ya habíamos relatado en clase, del que utilizó Iván Pavlov, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra computadora con nuestro programa Sniffy, en promedio duraremos 2 horas, y en este caso pues el desarrollo, a diferencia de todas las prácticas anteriores que partían del archivo palanca, en este caso esta práctica parte del archivo discriminación, que fue el de la práctica número 7, ¿sí? Para esto, para provocar una neurosis experimental en Sniffy, deberemos ir disminuyendo la diferencia entre el estímulo discriminativo, que en nuestro simulador ubicamos con las siglas S+, y el estímulo delta, que ubicamos con la abreviatura S-, ¿sí? Primero, la conducta de palanqueo se reforzará solo cuando esté presente un sonido de 1 kHz y no se reforzará mientras se presente un sonido de 3 kHz, tal cual como lo habíamos hecho en la práctica de discriminación. Ya una vez que la hayamos abierto, entonces vamos a guardar el archivo, pero ahora con el nombre de neurosis experimental. Posteriormente nos vamos a ir a la barra de menú, donde vamos a entrar a las opciones experimento, diseño de experimento operante. En la ventana que saldrá vamos a marcar la opción de 1 kHz en la pestaña S+, y de 3 kHz en la pestaña S-, y vamos a apretar el botón OK. Lo cual significa que, como ya se había mencionado anteriormente, ante la presencia de S+, la rata palanquea y en este caso no recibirá su reforzador. Y bueno, apretamos en este caso el botón OK. Sniffy estará condicionada cuando la barra bar sound de la gráfica de asociación operante llegue al máximo y se mantenga ahí cuando esté presente el sonido de 1 kHz, y en este caso cuando la barra de bar sound de la misma gráfica llegue al mínimo y se mantenga ahí cuando esté presente el sonido de 3 kHz. Hasta ahí prácticamente es la misma práctica de neurosis, perdón, la misma práctica de discriminación, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí ya le hemos dado guardar, ¿sí? Sin embargo, es a partir de ahí donde podemos entrenar los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, en este caso vamos a modificar la condición de S+ de 1 a 1.25 y en S- de 3 a 2.75. Y vamos a repetir nuevamente los puntos del D hasta el F, es decir, vamos a cambiar un 1 por 1.25, vamos a cambiar un 3 por 2.75, y cuando logremos que bar sound en la condición de 1.25 esté al máximo y cuando esté al mínimo en 2.75, ahí podemos en este caso guardar el cambio, ¿sí? Sin embargo, bueno, vamos a repetir los puntos, ¿sí? En este caso del D al F, hasta que S+ y S- sean de 2. Es decir, la diferencia entre el estímulo discriminativo y el estímulo delta sea de 0, ¿sí? Por lo tanto, para entender un poquito más este proceso, vamos a tener 5 etapas. En la primera, que es con la que comenzamos el experimento, S+ tiene el valor de 1 kHz y S- el valor de 3 kHz, ¿sí? Posteriormente, cuando logremos ese cambio, vamos a incrementar el sonido del S+ a 1.25 y del de S- a 2.75.
Luego, el S más lo vamos a subir a 1.5 y el S menos lo vamos a bajar a 2.5. Luego, el S más lo subimos a 1.75 y el S menos a 2.25. Y por último, S más y S menos, ambos con valor de 2, ¿sí? Si se fijan, este es el mismo proceso, solo que con sonidos, que siguió Iván Pavlov en el momento en el que mostraba un círculo y mostraba un óvalo, ¿sí? Posteriormente se fue achatando el óvalo hasta que llegó a ser idéntico a un círculo, ¿no? En este caso, la diferencia entre los sonidos se va acotando hasta que el S más y el S menos terminan por ser absolutamente iguales, ¿sí? Por ende, ¿cuáles son los resultados? Vamos a realizar la descripción topográfica de la conducta de la rata en cada una de las etapas, es decir, cuando S más es de 1 y S menos es de 3, cuando S más es de 1.25 y S menos es de 2.75, es decir, que de cada una de las 5 etapas. En este caso también analizamos el patrón de conducta que se observa en la gráfica del registro acumulativo, ¿sí? De manera que explicamos qué significa este patrón que observamos en cada una de las etapas. Como evidencia, en este caso vamos a copiamos la fuerza de la respuesta. Esta es una gráfica que no habíamos copiado antes. La ubicamos con las siglas DS Response Strength. Y entonces cuando terminemos copiamos esa gráfica que se va a ver justamente de manera asimétrica, ¿sí? Y vamos a copiar nuestro registro acumulativo donde se observe que realizamos cada una de las etapas, ¿sí? Y por último, en la parte de las conclusiones, describimos al menos 3 conclusiones donde relacionemos lo observado en la práctica y los conceptos recuperados en la introducción. Entonces, bien, vamos a proceder a abrir nuestro simulador. Y ahí lo tenemos, de manera que le damos en File, le damos en Open. Aquí nos pregunta que si queremos guardar el archivo que no tiene título número 1 antes de cerrar y le decimos que no. Y entonces recuerden que a diferencia de todas las prácticas anteriores en donde partíamos del archivo palanca, en este caso partimos del archivo discriminación. Le damos a abrir. He bajado un poco el volumen, espero que no se distorsione mucho el sonido de mi voz. Acomodamos ahora sí nuestros recursos. Si se fijan, ahorita Sniffy está en la condición de, vamos a mover el registro acumulativo, ok, está en este caso en la etapa de 1 kHz, por esa razón está palanqueando de manera muy consistente. Cuando cambie el sonido a 3 kHz, por más que palanquee, ya no se le entregará reforzador y por ende bar sound debe de bajar. Aquí, esta es la gráfica de la que les hablaba. Si se fijan, el registro ya se comienza a ver de forma asimétrica. Bueno, cambió de sonido y en este caso, pues ya prácticamente Sniffy ha dejado de palanquear. Vamos a esperar a que termine esta fase y entonces es cuando vamos nosotros a cambiar la condición, en este caso de 1 a 1.25 y de 3 a 2.75. Si se fijan, en este caso bar sound está en el mínimo. Ha hecho la rata algunos intentos que incluso ya se han registrado en el registro acumulativo y bueno, por ende, en esa parte de la práctica, pues hay que describir estas conductas en falso que ha tenido Snippy. Sin embargo, a pesar de esos intentos en falso, bar sound no ha subido, está en el mínimo y se ha mantenido ahí. Es ahora donde vamos a hacer el cambio, nos vamos a experiment, diseño de experimento operante, y en este caso recuerden que ese más lo vamos a subir a 1.25 y ese menos lo vamos a bajar a 2.75 hasta que vayamos reduciendo esa diferencia paulatinamente hasta que tanto ese más como ese menos queden en 2 kHz. De manera que ahora le damos OK y si se fijan, aquí ya se marca en el registro acumulativo que estamos en la condición de 1.
125 Hz de ese más, y por ende incluso el sonido que podemos escuchar a través de nuestros auriculares es diferente. De hecho, si se fijan en la gráfica de la fuerza de la respuesta, bueno, creo que tristemente no podemos ver, se ven marcadas las frecuencias. Y aquí tenemos de 1 kHz, ahora estamos en la condición de 1.25, que sería la representada por esta gráfica. Luego va a entrar la condición de 2.75, que es la gráfica que está por acá. Bar Sound sigue hasta arriba y se ha mantenido ahí. Ahorita que termine esta fase, continuaremos con 2.75 y vamos a ver si Bar Sound se mantiene en el mínimo. Ya cambió ahora el sonido. Si se fijan, Bar Sound se mantiene en el mínimo. Sin embargo, el sonido también es diferente, ¿no? Es diferente a la frecuencia que se emitía en la condición de 3 kHz. En este caso estamos ante un sonido de 2.75, el cual podemos apreciar en el registro acumulativo. Y podemos observar que en efecto la conducta de Sniffy permanece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente el estímulo de 3 es muy parecido al estímulo de 2.75. Ahorita realizó un palanqueo en falso. Esperemos que no se repita con tanta frecuencia y que en la columna bar sound, pues en efecto no se presente. El problema llegará cuando lleguemos, en este caso, a la condición de 2 kHz en S más y 2 kHz en S menos, puesto que la rata ya no sabrá qué hacer. Se fijan, aquí ha palanqueado impulsivamente, sin embargo, aún así bar sound no ha subido. En el caso de que llegue a subir, habrá que esperarnos nuevamente algunos ciclos más para garantizar que en efecto en la condición de 2.75 bar sound no ha subido. Aquí podemos ver que en efecto se ha mantenido en la misma condición, por ende posiblemente podamos hacer el cambio de manera que, bueno, aquí de S20, de S más en 1.25 lo vamos a subir a 1.5 y en S menos de 2.75 lo vamos a dejar en 2.5. La diferencia cada vez se va a reducir. Si se fijan aquí ya la diferencia solo es de 1 kHz, ¿sale? De 1.5 a 2.5. Y le damos OK. En este caso, como está en la condición de 1.5 kHz, cada vez que palanquee, sí va a recibir un reforzador. Si se fijan, aquí bar sound sí ha bajado, por ende hay que esperar el tiempo suficiente para que bar sound suba hasta la cúspide y se mantenga ahí. Igual si observamos que bar sound está a la mitad o a lo mejor a un 75 o 25% en la condición de 2.5, también habrá que esperar a que esté en el mínimo y se mantenga ahí. Se fijan, paulatinamente bar sound va subiendo. Ahorita está por cambiar a la condición de 2.5 y esperemos que ahí baje al mínimo y ahí se mantenga para que cuando cambie nuevamente, ahí bar sound está hasta abajo, esperemos que ahorita no suba. Sin embargo, ahorita no podemos cambiar de condición, puesto que en la condición de 1.5, que era justamente el sonido anterior, bar sound no llegó hasta arriba, por ende habrá que esperar. Afortunadamente aquí Sniffy no ha palanqueado. Bueno, aquí ya comienza a palanquear. Esperemos que Barça aún no suba. Si no sube, esperemos que en el siguiente periodo de 1.5 pueda llegar hasta la cúspide para hacer nuevamente el cambio. Incluso, bueno, aquí estoy haciendo un tutorial de la manera más breve y sintética posible. Sin embargo, a pesar de que Barça aún esté en lo mínimo, si ustedes observan que su rata sigue palanqueando a pesar de que no se le va a dar un reforzador, lo idóneo sería que esperaran algunos ciclos más.
Ahí, por ejemplo, esperemos que palanquee la cantidad suficiente de veces como para que Barson llegue hasta la cúspide. Aquí todavía no tiene tanto problema y si se fijan, palanquea de manera más consistente por dos razones. Una, está recibiendo alimento y dos, el sonido todavía se puede discriminar con relativa facilidad, el de 1.5 en comparación con el de 2.5. Parson está por llegar a la cúspide, esperemos que lo logren en este mismo ciclo, si no habrá que esperar otro intervalo completo. Le faltó un poco, esperemos que Snippy deje de palanquear ahora, que distinga que el sonido es distinto. Y vamos a esperar, yo creo que otro periodo de 1.5 kHz para que Bar Sound suba hasta la cúspide y ahí se mantenga para proceder a hacer el siguiente cambio. El ciclo está por terminar. El Bar Sound está casi hasta arriba, posiblemente unos dos palanques más, que yo creo que ahí es suficiente. Vamos entonces a experimento, diseño de experimento operante. Estamos en la condición 1.525, por ende vamos a disminuir esa diferencia, nos vamos a 1.75 y en ese menos a 2.25. El paso que sigue ya es 2 y 2. De manera que le damos OK. Y si se fijan en la gráfica 10 de Response Strength o la fuerza de la respuesta, vemos que en efecto se comienza a trazar esta línea asimétrica. Bar Sound ya quedó prácticamente al 50%, de manera que hay que esperar a que suba y se mantenga ahí. En el caso de que también tenga cierta altura en la condición de 2.25, pues habrá que esperar a que se mantenga al mínimo, que baje hasta el mínimo y se mantenga ahí. Ahorita para Sneak es un poco más difícil, puesto que los estímulos se parecen cada vez más. Y entonces es aquí donde estamos provocando, estamos induciendo una neurosis experimental, que es en este caso pues, esta dificultad para saber cómo reaccionar porque los estímulos no permiten diferenciar la conducta que se espera que se realice. Aquí afortunadamente Bar Sound no, no, prácticamente la barra no existe, está en el mínimo, esperemos que no palanquee de manera compulsiva y que suba en este caso la barra y ya nada más habrá que esperar a que en la condición de 1.75 Bar Sound llegue hasta la cúspide y ahí se mantenga para realizar nuestro cambio. A pesar de que la diferencia ya es de medio kilohertz, todavía son relativamente fáciles de diferenciar ambos en la siguiente. Ahí Sound está como 65. Esperemos que sí.
palanquea lo suficiente para que llegue al máximo. Posiblemente será necesario esperar un par de ciclos. Esperemos que alcance, ya no alcanzó. Esperemos que no palanquee tanto como para que bar sound se incremente. Yo creo que en el siguiente periodo de 1.75 va a subir al máximo y se va a mantener ahí. Esperemos que ahorita bar sound ya no suba. Que ahí no está recibiendo su reforzador. Bar sound está quizá como al 80% más o menos. Esperemos que palanque lo suficiente para que llegue a la cúspide y ya no tener que esperar otro periodo de 2.20 para lograr hacer el último cambio. El bar sound ha llegado hasta la cúspide, de manera que vamos a hacer el último cambio. Y entonces, pues ya de 1.75 lo subimos a 2, de 2.25 lo bajamos a 2. Es decir, el sonido con el cual va a ser reforzada y dejará de ser reforzada es exactamente el mismo. Por ende, Sniffy ya no tendrá oportunidad de diferenciar en qué momento es adecuado palanquear y en qué momento no. Y es el periodo más crítico de la neuroexperimental, justamente por la imposibilidad de discriminar qué hace. Errática, intenta palanquear y está recibiendo alimento. Sin embargo, el sonido será el mismo y en algún momento dejará de recibirlo. Por ejemplo, ya cambió, siguen 102 kHz, pero su pantalla ya no va.
incluso la insistencia que tienen del palanque es mayor porque el sonido sigue siendo el mismo. Si se fijan, hay una conducta errática representativa. Comienza a explorar otras partes de la caja, olfatea, se acicala. Creo que este nivel de inquietud no lo había manifestado. Ahora insiste más, de un lado a otro, sabe que es lo que a pesar de que es el mismo sonido, ahora no se le va. Aquí los recomiendo que cuando ya vayan en esta fase esperen al menos 3 ciclos, es decir, ese más de sería un ciclo y da la práctica. Ahorita, por ejemplo, ya está recibiendo un. Y lo que podría pasar es que piense que es como un programa de intervalo en donde posiblemente 2 minutos el mismo sonido, 2 minutos siguientes con el mismo sonido se le deja de dar. Incrementa el actividad de la. Bueno, vamos a esperar que en realidad aquí practicarse llegue al fin, que ya no es práctica, exactamente el punto 2, la barra que queda prácticamente. Y bien, pues no olviden antes de dar por prácticas, guiar gráficas. Nos vamos hacia nuestra práctica. Ahí la copiamos. Ahora recuerden que esta es la que hay que copiar, ¿sí? Y copiamos también nuestro registro acumulativo correspondiente. Y aquí ya empezamos 75 hasta que llegamos a en estímulo S más de 2 y S menos de 2. De manera que, bueno, ya que lo elegimos, le vamos a editar, configurando image, nos vamos a nuestra práctica y lo pegamos, ¿sí? Y entonces, pues ya nada más quedaría describir la topografía de la conducta en una de las etapas. Recuerden que pues, estas son las etapas. Y también, en este caso, pues, describir el registro acumulativo, ¿sale? Y bien, pues entonces con esto estaríamos terminando nuestra práctica, ¿sí? De manera que, bueno, pues los invito a que durante la sesión la realicen y, bueno, pues igual estoy al pendiente al interior del aula para disipar las dudas que surjan durante el proceso, ¿sale? Pues mucha suerte con esta práctica, chicos.